O como decía, hay gente que quizás dicen, fulanito era liberal y quizás porque tomó un par de medidas liberales ya consideran que entonces eso lo hace liberal. Bueno, sigue el mito de Macri liberal, pero sí, siguen diciendo, no sé qué, porque sacó el cepo, no sé, y después volvió, ¿no? Pero digo, pero Por bueno, ahí no sé porque si se cree querés entonces. liberal, ¿viste? Porque hay mucha gente que a veces se cree liberal, pero no tiene ni idea de lo que es el liberalismo, ¿viste? Claro, claro. Así que bueno, por eso que quería invitarte para hablar un poco de este tema, porque me parece que vas a poder echarnos un poco de luz sobre la temática más que yo, claramente. Me encanta, mirá, a mí es un tema que me fascina, como te imaginarás, y empieza desde toda la historia liberal. Una de las cosas que me puse a hacer alguna vez es ir siguiendo la historia del liberalismo hacia atrás. O sea, de dónde abreviaron nuestros propios próceres y demás. Y vas llegando, cómo se va remontando, ¿viste? Y vas, por ejemplo, obviamente, los próceres nuestros en Argentina, en la época de la Revolución, lo que leían eran a los liberales franceses y a los liberales ingleses, y adoraban al general Washington en Estados Unidos. Por ejemplo, el general Belgrano traducía del inglés al general Washington y el farewell speech, el discurso de despedida, donde Washington dice que le pedían que sea reelegido, él decía, no, no tengo que ser reelegido. Si me reeligen, estaríamos haciendo una cosa muy negativa, y lo explique además. Y en el prólogo, Belgrano dice, para que los argentinos lo guarden este librito en su bolsillo todos los días de su vida. O sea, realmente entendían lo que era la pasión de la libertad. Y eso, por supuesto, se remonta a los franceses, como te decía, a los ingleses, de Escocia, viene ahí Adam Smith y todos ellos. Después empezás a mirar y también podés llegar hasta Holanda con Spinoza, un filósofo increíble. Y después vas a ver que los Spinoza en realidad eran unos portugueses que los expulsaron, cuando los expulsan a los portugueses, a los judíos, mejor dicho, era un judío portugués, los expulsan de la península de España, digamos, y de Ibérica, entonces ahí se van a, España, a Holanda. Con lo cual llegás a España y te encontrás que había en España el inicio del liberalismo, y ahí ya estamos en el siglo XVI, que estaba la escuela de Salamanca y encontrás gente como Juan de Mariana, como Francisco Vitoria, con todas estas escuelas, Grocio, esta escuela la tenían nuestros patriotas. Y la historia del liberalismo es espectacular. O sea, cualquiera que lea el liberalismo se apasiona y lo ama. O sea, ser antiliberal es absurdo. Yo lo entiendo mucho más a Marx que a los que son antiliberales. Porque Marx, Claro, por lo menos, comprendía que había sido toda una historia de éxito notable, espectacular. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx dice, los ingleses en una generación, los burgueses en una generación, produjeron más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. O sea que el propio Marx veía la explosión de riqueza que había generado el sistema de la libertad, ¿no? Entonces, era una historia de claro. progreso y de evolución extraordinaria. Si vos lees, es muy divertido la época de nuestros próceres antes de la revolución. ¿Cómo preparaban la revolución? Vos tenías un país que no existía, tenías una ciudad de Buenos Aires, y cuando estabas en la época de las invasiones inglesas y demás, Saavedra, lees los discursos de Saavedra, el tipo era un liberal fenomenal. Después se juntaba en la jabonería de Vieites, y ahí se encontraban Moreno, Vieites, Castelli, Belgrano y demás, y eran absolutamente liberales. Y la historia es extraordinaria porque Argentina, fíjate que en 1813, en la asamblea de 1813, abolimos los títulos de nobleza, las prerrogativas de sangre, abolimos la esclavitud, la libertad de vientres, que en realidad era abolir la esclavitud en una generación. O sea, fue totalmente avanzada, eran progresistas. En esa época había solamente 3 países en el mundo que habían eliminado la esclavitud. ¿Sabías eso? Porque No, solamente lo había hecho Haití, porque fue la rebelión de los esclavos, después Inglaterra, lógicamente, porque era donde nacía la ciudad de la libertad, en ese momento, ¿no? Que estaba en la escuela escocesa y demás, William Wilberforce, un tipo extraordinario. Hay una película que se llama Amazing Grace, que se las recomiendo porque está muy buena, de cómo este tipo, que era un multimillonario inglés, se dedicó su vida a eliminar la esclavitud, lo cual te demuestra que los liberales están pensando en el bienestar de la gente, ¿viste? Y de los que más sufren, que eran los esclavos. Y claro. después el tercero fue Chile y el cuarto Argentina, lo cual te demuestra que estábamos en la frontera del liberalismo en el mundo, y era la frontera del Bueno, progresismo mundial.
Con respecto a esto que estabas diciendo sobre los antiliberales, el absurdo de ser antiliberales como estar en contra de la libertad, cuando hasta el propio himno lo dice, como bueno, como le puso Javier a su libro, Libertad, 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 hasta el propio himno, por esto estaba diciendo, exclama un país donde pretenden que reine la libertad y hay gente que se quiere oponer a eso, que es antiliberal, como decís. Lo que pasa es que creo que también en Argentina hay muchos mitos a través de la política y mucho adoctrinamiento y la palabra liberal a veces suena a mala palabra y gente que piensa que hasta yo escuché decir gente facho liberal o facho neoliberal cuando políticamente el fascismo está en la vereda opuesta. El liberalismo es literalmente lo opuesto. Sí, sí, Es un oxímoron. totalmente, es que no se entiende. Lo peor es que lo tienen en los libros de texto. Sí, sí. En los colegios privados, públicos, en las universidades, transversal. Lo enseñan en Bellas Artes, te lo enseñan cuando estudiás para ser profesorado de educación física. Es impresionante. Te dicen, por ejemplo, que el gobierno de Videla era neoliberal. Lo cual Claro, es decir, ¿cómo puede ser liberal si era una dictadura? es un absurdo. Los liberales luchamos para contener el poder de los gobiernos. O sea, la Claro. gran lucha nuestra es, sea quien sea que está en el gobierno, los liberales lo que hacen es limitar su poder, contener el poder para fomentar las libertades individuales. Alberti tiene una conferencia que son 8 páginas y se la recomiendo a todo el mundo, que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Es decir, nosotros comprendemos que no importa quién sea el que gobierna, porque por ahí es una democracia como ahora, y hoy tenemos un gobierno que es absolutamente omnipotente, que nos ha eliminado todas las libertades. Todas las libertades. Hoy nos tienen en prisión domiciliaria. ¿Te das cuenta? Belgrano se está revolviendo en la tumba, San Martín. Están diciendo, ¿cómo puede ser? Nos liberamos de España y ahora tenemos una cosa que es muchísimo más grave que cualquier fascismo que se te pudiera haber ocurrido. Nos han puesto en cuarentena en nuestras casas de manera arbitraria, de manera fascista, que además es ilegal, porque la Constitución dice que no lo puede hacer. La única forma de hacerlo en todo caso hubiera sido el estado de sitio. Estado de sitio, que no lo hicieron. O sea que es impresionante, y lo más grave de todo es que mucha gente lo pide, ¿no? Y que incluso mucha gente traiciona al de al lado, ¿viste? Lo denuncia. Lo buchonea, sí, sí. Lo buchonea, o sea, es un absurdo. Es increíble porque el Estado te está prohibiendo salir a trabajar para ganarte la vida y no a una persona que está contaminada, porque si vos ahora estás medio contaminado, así que ojo, ¿no? Porque sí, estoy estornudando, pero no se me agarra alergia. A vos sí que te ponemos en cuarentena 14 días, ¿viste? Y no puedes salir. Pero eso sería razonable, porque digamos, si vos te ves que tenés síntomas, que podés estar contagiando a alguien y te ponen en cuarentena, fenómeno. Pero si estás sano, ¿cómo te van a poner en cuarentena para siempre? O sea, hasta que se les ocurra a ellos. Es absurdo. No te pueden poner en cuarentena una persona sana. Te dicen, no, porque te puedes contagiar y entonces vas a contagiar a otro. Pero eso es así siempre. Siempre tenés la posibilidad de contagiarte y de contagiar a otro. Por lo tanto, fíjate que si ese argumento fuera válido, entonces nos podrían dejar eternamente en cuarentena. Entonces, sí, pero aparte que es hasta cuándo va a ser, porque en algún momento van a tener que soltarnos y cuando nos suelten ya tendrían que haber vacunas para todos y tendrían que vacunarnos a todos masivamente, a 44 millones de personas de un día para el otro para poder soltarnos. Sí, si no es eso, entonces es convivir con el virus y aprender a cuidarse. Claro, pero tampoco te sirve eso. Pues suponte que yo creo que en algunos meses vamos a tener vacunas. El año que viene va a haber vacunas seguramente. Para este virus. Sí. Pero lo que pasa con la gripe, porque esto es una gripe. Sonate los mocos. No, que me dicen sonate los mocos, pero lo que pasa es que estaba contando, yo me tomé 2 curaplume, estoy acá con descongestivo para la alergia, todo estoy... Sí. Tremendo, no pasa nada, no les des pelota y no se nota. Te digo, lo que es impresionante es que pensar que esto es una gripe. La única diferencia que tenemos ahora es que hace muy poco, gracias a Craig Venter, logramos descifrar el ADN. Entonces, una vez que logramos descifrar el ADN, entonces podemos descifrar el ADN no solo del ser humano, sino un montón de cosas y demás. Entonces ahora le ponemos un nombre y apellido a cada gripe. Entonces antes eran todos estos virus que van mutando, eran gripes. A veces venía más fuerte y las abuelas decían, ojo,
abrigate porque este año la gripe viene fuerte. Era típico, vos sos muy joven, pero mi abuela me lo decía, ¿viste? Ojo, porque este año la gripe está fuerte. Y la gripe siempre se lleva una cantidad de gente, sobre todo viejos. Pasa siempre. O sea, esto es un virus, es una cosa normal, es lo que pasa siempre. Si ahora te ponen en cuarentena por este virus, dentro de 2 años va a haber otro, y dentro de 4 años va a haber otro, y dentro de 6 años va a haber otro, porque esto es cíclico, viene cada 2 o 3 años, tenés un virus un poco más fuerte. Entonces te van a dejar permanentemente en cuarentena. Es absurdo. Es una locura lo que estamos haciendo en el mundo, y en Argentina mucho peor, porque en algunos países se hizo de manera voluntaria, y eso me parece razonable. O sea, o te dicen, ojo, hay un virus jodido, muy contagioso, no tiene alta mortalidad, pero es muy contagioso, no contagies a los demás, no te contagies a vos, trabajás de tu casa. Perfecto, yo trabajo de mi casa, me cuido. Ahora, vos sos un pintor, o un electricista, o tenés un bar, y te necesitas vivir. Flaco, abrilo. ¿Por qué lo vas a tener cerrado? Y sí, podés poner el distanciamiento social, te cuidás, el barbijo, qué sé yo. Si tenés un síntoma, te quedás en tu casa, controlás la temperatura de los que entran. Vos estás en tu casa, así que no hay drama. Está todo bien. Pero, ¿entendés? Entonces, y eso me parece que es que hemos olvidado los principios básicos de la libertad. Que tal vez ahora hay algunas personas que lo están sintiendo. Las personas que se están fundiendo están descubriendo lo importante de la libertad. Lo que pasa es que se están fundiendo, están desesperados. Sí, sin embargo, el otro día subí una imagen de un centro cultural, que de hecho vos entrabas al centro cultural y tenía una imagen de Vita en el piso, y anunciaron que bueno, que se iban a adherir a la cuarentena y todo, y hace poco anunciaron que lo iban a cerrar, que por toda esta situación iba a tener que cerrarlo después de como 10 años de tenerlo abierto, y que se había hecho conocido en la zona y todo, y que lo iban a tener que cerrar, y al final de todo decía, volveremos, y la manito haciendo así. Me decís, flaco, no aprendiste nada. No aprendiste nada. Pero ¿sabes quiénes aprenden? Los más jóvenes, los chicos. Los hijos de esas personas se están dando cuenta. Porque ahora tenemos una cantidad de gente que son chicos de 14, 15, 18 años, que se dan cuenta que lo que les enseñaron en el colegio no funciona, que lo que creen sus papás no funciona, que, viste, se pasaron la vida laburando y siguen en la pobreza. Cuando vos ves que otros países, la gente sale de la pobreza. O sea, ¿por qué la gente se mete en Estados Unidos? Se van a Estados Unidos, arriesgan su vida, cruzan el río Bravo, viste que los ves cruzando el río Bravo con un bulto que ni siquiera tienen para una valija, y tienen un bulto, y en otro brazo cargan un chiquito, y están invadiendo los Estados Unidos ilegalmente. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se van de estas maravillas socialistas latinoamericanas y se meten ilegalmente, caminando a pie, cruzando el río Bravo, arriesgando la vida, cometiendo un crimen porque están violando las leyes de Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos a vivir como inmigrante ilegal? ¿Por qué es mejor vivir como inmigrante ilegal en Estados Unidos que en nuestras maravillas socialistas latinoamericanas? Esa es la pregunta relevante para mí, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta qué significa la libertad. Porque ese tipo sabe, y lo sabe porque se lo contaron sus familiares que fueron antes. Entonces los tipos fueron antes y le van diciendo, mirá, acá llegás, la cruzás, la pasás mal, qué sé yo, pero cuando llegues acá no te preocupes, que nosotros te vamos a bancar los primeros días. Y vas a conseguir laburo en una semana. Vas a empezar a trabajar y en 10 años vas a tener tu propio auto, vas a tener tu propio emprendimiento pequeño, lo que sea, por ahí estás simplemente limpiando edificios, pero si lo haces bien, te van a contratar, vas a ir creciendo, vas a tener tu pyme y vas a salir de la pobreza en 15 años, con mucho laburo, pero por vos mismo, por tu propio esfuerzo. Ese es el modelo liberal. Y la gente quiere eso, los que se animan, ¿no? Y después está... Hay una cosa que... No, iba a decir que hay una cosa que están diciendo en los comentarios y que yo venía pensando, que nos estamos desviando mucho de la temática original. Dale. Que era de la historia del liberalismo en Argentina. Me agarró todo junto, estornudo, todo. Que era de la historia del liberalismo en Argentina y de cómo fue las veces que se aplicó y las veces que se aplicaron medidas que podrían considerarse liberales, pero que eso no convierte en liberal a ciertos líderes. Así me parece que podríamos intentar volver a encauzarnos. Sí, porque empezamos a hablar de la cuarentena. La revolución eran claramente liberales, ¿no? Y luchaban por la libertad. Con la vida en esa época, pensá que la esclavitud había sido lo normal en todas las civilizaciones, en toda la historia de la humanidad.
Esto era las nuevas ideas, el liberalismo era lo nuevo, por eso los jóvenes eran liberales, eran entusiastas, eran épicos, te decían, Claro. dadme la libertad o la muerte, o sea, eran capaces de ir a arriesgar su vida por la libertad, porque habían comprendido que estas ideas que estaban cambiando el mundo. Y eso pasó, por supuesto, con un montón de desvíos, o sea, no eran seres perfectos ni nada por el estilo. A mí me gusta mucho Emilio Campo, que es un historiador, que depende si es mi hermanastro, pero es un gran historiador, vale la pena, porque él te muestra la visión global de lo que pasaba en España, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en Inglaterra, porque estudió los archivos de los imperios, que eran las fichas grandes. Las nuestras eran las peones, las fichas chiquititas, lo que pasaba en Argentina. Entonces, por ejemplo, Claro. Fernando estaba por embarcar 10.000 hombres en Cádiz, y acá todo el mundo cambiaba de opinión. Ojo, se viene el ejército de 10.000 hombres de Fernando, nos hacemos todos realistas de nuevo. ¿Entendés? Y después, si no se embarcaba, ahí, bueno, jugaban a ser más libres y demás. Es decir, no eran seres perfectos. Lo que es interesante es la idea de la libertad. Y después tuviste la generación del 37, que fue maravillosa, porque ellos eran los que lo escribieron. Y los que lo escribieron es la parte más linda, te diría, lo más fácil, de alguna manera, ¿no? Tenés que ser un gran pensador, pero ahí tenés una generación de tipos increíbles. Alberti, Sarmiento, Miguel Cané, Mármol, Echeverría, un fenómeno. El dogma socialista de Echeverría vale la pena leer, el Matadero, todos. Eran grandes, además, escritores. Sarmiento era un gran... Si no hubiera hecho nada en política y nada en el liberalismo, igual hubiese pasado a la historia como uno de los grandes escritores de habla hispana, no de Argentina, de toda el habla hispana del siglo XIX. Unamuno, en España, te dice el mayor escritor español del siglo XIX es Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? O sea que nada más que por eso deberían leerlo todos estos zurdos que lo único que leyeron es esa frase que decía que no hay que ahorrar sangre de gaucho, que la sacan de contexto, no comprenden la época y no entienden lo que estaba diciendo Sarmiento, es que había que acabar con los caudillos que dominaban el interior y eran tipo fascistas en cada una de sus provincias. De eso se estaba hablando de civilización y barbarie. Decía, nosotros somos la civilización y es una fuerza con un ímpetu fenomenal y por supuesto que eran hombres de tomar la espada. Estás hablando de una época donde la guerra civil en Estados Unidos fue en 1860. Nosotros en 1813 dictamos la libertad de vientres. En 1860 hacen la guerra civil en Estados Unidos en favor de liberar a los negros del sur. Entonces, ¿te imaginas? Que estábamos totalmente en la avanzada. Esa generación del 37, extraordinaria. Después vino la generación del 80, extraordinaria también, con Roca, con Mitre, ¿no? Con, bueno, los que estaban ya gobernando Sarmiento y Avellaneda como presidentes, ya no como escritores, sino como presidentes. Extraordinarios. Entre paréntesis, Avellaneda también escribía fenomenal. Y Mitre, bueno, tiene toda su historia, yo no leí todo, pero es enorme lo que ha escrito, eran intelectuales, era, como decía este hombre, el historiador Félix Luna, decía, era la época en que los políticos eran poetas y los poetas eran hombres de acción, ¿no? Y esa era la época más extraordinaria. El resultado fue magnífico, la verdad que fue extraordinario, con idas y venidas, algunos eran más liberales, otros menos, hubo corrupción, por supuesto, hubo algunos casos de corrupción, esto, lo otro, son seres humanos, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y tenías crisis, tuviste la crisis del 1890, con una crisis de endeudamiento muy grande, la crisis de Bering, pero fíjate lo que fue el caso. En 1890 cae el presidente, asume Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente, y no hace keynesianismo, hace lo contrario del keynesianismo, y salimos rapidísimo de la crisis igual. Entonces los keynesianos yo no entiendo qué piensan, porque ¿por qué no miran la historia? ¿Por qué ellos se concentran en la crisis del 30 en Estados Unidos? ¿Por qué no miran la crisis del 90 en Argentina? ¿Cómo salió la Argentina adelante? Haciendo, entre otras cosas, se aumentó los impuestos, hizo todo lo contrario de lo que se supone que hay que hacer. Y para 1895, o sea, apenas 5 años después, Argentina... Sí, teníamos el mayor PBI per cápita. Exactamente. Sí, o sea, no solo salimos, sino que crecimos a una velocidad inaudita y llegamos a estar número 1 del mundo, 1895 y 1896. Podrás discutir si éramos o no el número 1, el 2, el 3, el 5, me da igual. Estábamos compitiendo con los mejores y les ganábamos, o en todo caso estábamos en ese nivel. O sea que esa época fue tremenda. Te diría que el último presidente liberal
fue, para mí, Marcelo T. Alvear. Porque el radicalismo de Alem era un gran liberal, el revolucionario. Él quería la libertad, luchaba porque todo el mundo pueda votar y qué sé yo. O sea que, Sí, los levantamientos armados fueron por eso y se terminó suicidando por eso. totalmente, pero era un tipo fantástico. Lamentablemente, Irigoyen, bueno, tenía un tufillo más nacionalista y más autoritario, viste, se intervenía en las provincias y demás. Claro. Pero Marcelo T. Alvear era un grande, un tipo que además se empobreció en el poder, no eran tipos que se enriquecían en el poder. Sarmiento tampoco, Avellaneda. Entonces ellos salieron del poder más pobres, no eran como Cristina y Florencia, que se le rebalsan los dólares cash, además de todas las propiedades que lograron obtener gracias al Sí, gobierno. o Perón. Sí, o Perón, ni hablemos. En Perón es impresionante porque está el juicio donde los propios peronistas le quieren restituir lo que le habían sacado la Revolución Libertadora. Sí, yo hice un video sobre eso. Sí, bueno, ese video era tuyo, ¿no? Sí. Ah, Aparezco yo. espectacular. Que se llama ¿Perón era chorro? Digo. Perón, véanlo, los que están escuchando, vean ese video de Perón, porque está buenísimo, vale la pena. Sí, pero aparte pongo los links, porque hay gente que me dice, es mentira. Lo reconocieron ellos. Porque claro, lo que estás diciendo, cuando se fue Perón, la dictadura que lo sacó a Perón, sacaron lo que llamaron el libro negro de la segunda tiranía, que entre otras cosas explicaba qué era lo que le encontraron a Perón. Totalmente. Claro, los bienes de Perón, que en 1949 la declaración jurada de Perón eran un par de boludeces, y 6 años después tenía, entre otras cosas, no sé, 1.200 lingotes de oro y de plata. ¿Quién tiene en la casa eso? Tenía un montón de propiedades de 8 pisos, autos, un avión tenía. Y el tipo dijo, no, bueno, me lo regalaron. El tipo era espantoso. Mira, te voy a contar un cuento que no lo sabe nadie, ¿no? Y que es impresionante. El edificio que tenía Perón, ahí en la calle Galileo, que se lo regaló Dodero, probablemente por algún contubernio que habrán hecho en el comercio exterior y qué sé yo, tiene 5 pisos, ¿no? Donde estaba después el Ministerio de Seguridad, que antes estaba el Ministerio de Justicia. Cuando estaba en el Ministerio de Justicia, mi viejo fue ministro de Justicia hace un montón de años, estoy hablando de medio siglo atrás, ¿no? Y cuando fue ministro de Justicia, resulta que en el techo había un coronel, que era el coronel Videla, o sea, en el último piso, en el 5.º piso. Entonces lo fue a ver y dice, ¿qué hace usted acá en el Ministerio de Justicia? Y le dice, no, yo administro los campos del ejército. El coronel Videla tenía la función de administrar los campos del ejército. Y le dijo, mire, este es el Ministerio de Justicia, eso no corresponde, usted se tiene que ir. Y el tipo se fue. Y entonces, cuando subió al 5.º piso, luego de eso, encontró impresionante, habían pasado muchos años desde que habían echado a Perón, nunca lo habían reformado. Y el tipo ahí utilizaba ese piso para recibir a las colegialas. Y entonces, el cuento de mi viejo, las cosas que encontró no te puedo explicar, pero habían pasado muchos años. Y no tiene nada que ver con el coronel Videla. El coronel Videla estaba ahí haciendo con sus papeles y qué sé yo, todo muy prolijo, pero nunca había abierto el resto del piso, que era un piso enorme. Y resulta que tenía todavía armado tenía como unas especies de cuartitos para los médicos, para revisar a las chicas. En los baños tenía cosas pornográficas, era una cosa impresionante. Yo le dije a mi viejo, escribí esto, porque esto es histórico. O sea, esto es histórico. Hoy lo estoy contando, pero me lo contó a mí, pero no, lo único que tengo es una tradición oral que les estoy pasando en este instante. Claro. ¿No? Pero nos fuimos de nuevo de tema, perdón. No, sí, hay veces que me dicen que haga videos sobre el tema, no sé, de Nelly, por ejemplo, Claro, bueno. y de la pedofilia de Perón y todo eso, pero el problema es que si bien ella sacó un libro, no deja de ser un testimonio, como decís, es una tradición oral, algo que ella cuenta, y hay fotos de él con ella y qué sé yo, pero yo si no hay una evidencia que diga, mira, acá te lo estoy mostrando, no me gusta hacer videos de eso porque es como que estoy contándolo nada más. Y bueno, y crean en mí que es cierto, ¿viste? Pero bueno, sí, retomando, sí, estábamos hablando de cuando se aplicó el liberalismo a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Claro, después lo que podemos decir es qué es lo que no es el liberalismo, porque hasta ahí Claro. hubo liberalismo, qué mal, viste, con idas, con Sí, venidas, al menos desde lo económico.
Digo, No desde lo económico, ¿eh? Hasta ahí hubo liberalismo real. Porque lo que hay que comprender, que es muy importante, es comparar con los otros países. Argentina era de los países más libres de la Tierra. Era de los países más libres, era de los 5 países más libres de la Tierra. Por supuesto que había liberalismo. Te dicen, no, pero no votaban las mujeres. ¿Y en qué país votaban las mujeres? Ninguno. Entonces es ridículo esa comparación. No puedes comparar el siglo XIX con los valores del claro. siglo XXI. Hay que posicionarte. La lucha del liberalismo fue ir avanzando en favor de la libertad. Y en esa Sí, es que de hecho. frontera, ¿cómo? No, termina, que pensé que habías terminado, te quiero contar algo. No, y que justamente Argentina estaba en la frontera de esa búsqueda. Por ejemplo, Roca, fíjate que la izquierda, una de las cosas que más cita a la izquierda es un informe que encargó Roca, que es el informe de Vialema C, que muestra justamente lo mal que trataban a los obreros y demás. Pero ¿qué te está mostrando? Que los gobernantes estaban buscando mejorar. Y hasta hace muy poquitito atrás estabas en la esclavitud. Y ahora Claro. estaba diciendo, estoy buscando que traten bien a los obreros, que la jornada laboral no sea tan larga, un montón de temas. Vale la pena leer el informe de Vialema C, que se lo dio a Roca, Roca se lo encargó para mejorar la situación de los obreros. Es lo que la gente se olvida de decir. Estaba en su visión permanentemente mejorar. Estábamos un poco atrás que Inglaterra, que eran los que estaban primeros en el mundo en mejorar las condiciones de los obreros. Entonces estábamos, por ejemplo, te diría 15, 20 años atrás de Inglaterra. Pero es muy poquito, estábamos en sintonía. Y estábamos mucho más adelante que la mitad de Europa. Y estábamos más adelante que Estados Unidos. Argentina era más libre que Estados Unidos. O sea, nosotros teníamos una mejor democracia en Argentina que en Estados Unidos. Ahora de los Estados Unidos los negros no votaban, es decir, tenías el Ku Klux Klan en Estados Unidos hasta 1960. O sea, la gente se olvida. La esclavitud siguió hasta el siglo XX, hasta bien avanzado el siglo XX. En Brasil siguió hasta 1890. Entonces hay que empezar a entender, cuando comparás historia, tienen que comparar con otros países del momento. Argentina era bien liberal en todo sentido de la palabra. La libertad es una sola, era una lucha por la libertad. Por supuesto no era perfecta. Era una lucha hacia la libertad. ¿Sí? Algo que quería acotar es esto que estabas diciendo de los votos, del voto de la mujer, que no existía en otros países, es que de hecho empezaron a aparecer durante el siglo XX, que las mujeres puedan votar en otros países, y más o menos coincidió para cuando en Argentina en realidad dejó de gobernar el liberalismo. Así que en realidad sería difícil decir que cuando estaba el liberalismo no empezó a votar la mujer, que si bien es cierto, no pasó en ningún país en esa época. Sí, O sea, cuando pasa en Argentina, si vos mirás la historia de cuando empieza a votar la mujer, vas a ir viendo que empiezan en varios países que justamente son los países con los que se comparaba Argentina. O sea, le tocó a Perón, claro. podría haber sido un poco antes, sí, hubiese sido mejor si eran 10 años antes, pero era Es que, todo de hecho, más o tengo un video menos. sobre eso también. Ah, sí, ese no lo vi. Sobre el sufragio femenino tengo, sí, sí. Ese lo tengo que ver. Entonces, capaz que no te acordás mejor los datos que yo, pero no Sí. me acuerdo No, que eso aparte, no, quiero decir que aparte usé casi 60 documentos oficiales de entre 1915 y 1946. Estuve muchos días investigando porque no quería tirar el dato así como así. Y buenísimo. sí, se vino promoviendo desde, bueno, ahí le está diciendo Camila que vean este video. Se empezó a promover en 1911 a partir de Alfredo Palacios, después en 1919 la UCR lo promovió, en 1925, en 1928 empezaron a votar las mujeres en San Juan, en la provincia de San Juan. En 1932 casi se aprueba el proyecto de sufragio femenino, pero se aprobó en diputados, tuvo media sanción, y en Senado no, porque hay algunos senadores que decían que no se podía aplicar por el costo económico derivado y que hacía poco estuvo el crack del 29 y que no iban a poder afrontarlo económicamente, pero estuvo muy cerca muchas veces, hasta que, bueno, después sí, en plena época de Segunda Guerra Mundial, cuando todos ya venían haciendo esto en todo el mundo, y fue cuando la mujer empezó a quedarse, o sea, se empezó a ver esto principalmente en Estados Unidos porque el hombre iba a trabajar y la mujer pudo demostrar que podía trabajar y tener tantas obligaciones y derechos como el hombre. De hecho, culturalmente, mirá, ahí a partir de esto la mujer empezó a usar pantalones, que antes no lo hacía. Mirá, Es un detalle de color, pero mirá cómo... Y en 1946, en mayo, el mismo día, creo que fue el 4 de mayo, si mal no recuerdo, el 4 de mayo de 1946,
lo tengo bastante fresco porque hice este informe hace un mes, así que dos diputados presentaron el mismo proyecto de ley, uno radical y el otro peronista, pidiendo que vote a la mujer. Y 3-4 días después lo presentó un conservador también. ¿Y qué proyecto tomaron? El del Peroncho, ¿no? Y es curioso porque hasta esta instancia el proyecto de sufragio femenino se había presentado 22 veces. En casi 40 años, 22 veces y nunca se había podido lograr. Y los tipos lo agarraron en un año y dijeron, bueno, listo, logro peronista. También es curioso porque la votación fue unánime. Todos votaron a favor. Si la oposición... Está dividido 50 y 50 de diputados. Si hubieran votado... Igual me parece que es un logro que es legítimo y vale la pena reconocerse. No, yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas buenas que pueden hacer los demás, ¿no? Yo no creo que la vida sea, viste, unos son todos 100% buenos y los otros son 100% negros. Claro. Eso no tiene sentido. Ahora, lo que sí está claro es que limitaron las libertades. Una de las cosas que hizo Perón fue, por ejemplo, poner un cepo. El cepo cambiario que puso Perón fue terrible porque destruyó la industria. A mí lo que me molesta es cuando dicen cosas que son falsas. Por ejemplo, Perón mejoró la industria. No, Perón la hizo pelota a la industria. Por eso tenías una industria creciente, competitiva, que exportaba un 20% de su producción, ¿no? Todo eso antes de Perón, que venía creciendo muy rápido y veníamos conquistando mercados jodidos, como Estados Unidos. O sea, nosotros exportábamos al mercado norteamericano, que era el más competitivo del planeta. ¿Y qué pasó? Puso un cepo cambiario y las exportaciones industriales argentinas cayeron 47% en 2 años. Eso está en un libro que va a publicar Emilio Campo próximamente, y que me lo dio para leer el borrador, ¿no? Con lo cual es interesantísimo analizar ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que no es liberalismo? ¿Qué es lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Porque ahí en adelante... Es que antes de seguir quiero hacer hincapié en una cosa que estoy leyendo en un comentario de un muchacho que dice que Roca se lo considera un liberal, pero que mató indios. Y también hay que mencionar sobre esto que estabas diciendo vos de la época, porque en esa época los indios, que bueno, por ejemplo los mapuches en realidad venían de Chile, y sacaron a los aborígenes de esa zona. Es interesante porque hay una cosa que es fantástica. Los mismos tipos que adoran a Rosas lo critican a Roca por los indios. Y Rosas mató mucho más indios que Roca. Es absurdo, es ridículo. Mirá, lo que pasó ahí era muy sencillo. Los mapuches invadían el territorio argentino, claro, atacaban las poblaciones. No, sí, violaban mujeres, robaban, sí. Se robaban el ganado y se robaban las mujeres y se las llevaban como esclavas sexuales. ¿Okay? Eso hacían los indios, los aborígenes, los pueblos originarios del otro lado de la cordillera, ¿no? Y llegaban, y entonces venían para acá. Por supuesto, fue una batalla que venía desde la época de Rosas. Rosas lo que hacía era, los batallaba contra ellos y después hacía un pacto. Y les regalaba alcohol, azúcar, yeguarizos, mate, hasta que se levantaba algún otro tipo, iba, lo pasaba por las armas y así venía. Y mató mucho más indios que Roca. Después vino un tipo que era Alsina que dijo, bueno, hagamos una zanja, como la línea Maginot, y consideraba que con esa zanja iba a pasar a los malones. Y por supuesto no lo lograban. Los tipos pasaban los caballos, hacían el malón, y cuando volvían, hacían atravesar el ganado se iba cayendo en la zanja, hasta que se morían en la zanja pisoteados por los demás, y se construía un puente con las vacas muertas, y pasaban por arriba, y se llevaban el ganado y las mujeres y todo lo demás. Entonces, para llegar estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Claro. Estamos hablando de esas batallas. Entonces, en ese momento, Roca los llevó hasta la cordillera, y ahí fue hasta la cordillera y los expulsó. Y en el camino mató como a 1.500 hombres o algo por el estilo. Y creo que puso presos como a 10.000. Sí, es como que se habla de esa época pensando que es la época actual, como si fuera que los indios estaban ahí tranquilos haciendo nada y que Roca fue y los empezó a matar porque sí. Totalmente, y los indios venían por supuesto con caballos, y los caballos no eran de los indios porque nunca habían tenido caballos. En América no había ni caballos, ni había tampoco vacas, ni había rueda. Con lo cual el desierto era un desierto, que la gente se olvida. Atravesar el desierto era, ¿cómo atravesar el desierto si no tenías ni vacas, ni carretas, ni caballos, ni rueda? Explícame cómo hacías para atravesar el desierto. Entonces, claro, era una aventura casi imposible, iban descalzos. Entonces no tenían literatura, ni tenían escritura, ni nada. Los signos de esta época, que era muy diferente a los indios de México, o a los aztecas, o en Perú, los incas y demás.
Es decir, que había civilizaciones más avanzadas, pero no las que estaban en nuestras tierras. Nuestras tierras eran civilizaciones muy primitivas, muy primitivas. Y cuando, por ejemplo, pusieron en la aberración de la Constitución de 94, que ponen los derechos de los aborígenes, ¿no? Como diciendo que hay que respetar las culturas aborígenes, ¿de qué están hablando? Esas culturas eran espantosas. Esas culturas permitían atacar a un pueblo y robar a las mujeres y llevártelas como esclavas sexuales. O sea, ¿qué están diciendo cuando dicen hay que respetar los valores de los aborígenes? Cuando el jefe tenía toda la autoridad sobre su tribu, absoluta, para hacer lo que quería, eran déspotas totales. Entonces, no sé qué se imaginan, no tiene ningún sentido. Pocahontas, imaginan. Claro. Pocahontas de Disney. Sí, que de hecho, la historia original de Pocahontas también es terrible. Hace poco miré Pocahontas porque me agarró, voy a mirar algo que haya visto desde hace mucho, desde chico, y mirás la historia real de Pocahontas, y en la película te muestran como que la madre murió y como extrañó a tu madre, y en la vida real la echó a la madre de la tribu, y la hija murió súper de joven, el padre de Pocahontas también la maltrataba, era un sorete, y en la película te lo muestran como que era un tipo honorable, que extraña a la mujer, que protege a la hija. Y sí se tiene como esa visión de que todo lo que sea originario eran todos tipos pacíficos y que estaban ahí en la suya, que no molestaban a nadie. Sí, y tampoco es para decir que todo lo que hizo Roca está bien. Yo no estoy diciendo eso. Claro. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerlo en el contexto histórico y no hay que demonizar, hay que tratar de explicarlo cómo fue todo ese proceso. El proceso fue un proceso de avance hacia la libertad, con un montón de problemas, con un montón de cosas que se hicieron bien, un montón de cosas que se hicieron mal, pero tuvo un éxito impresionante, ¿no? Y estuvimos entre los países más exitosos de la Tierra. Desde cuando uno habla del Imperio Romano, obviamente los romanos hicieron una cantidad de desastres increíbles, pero no podés dejar de destacar los logros que tuvieron, que fueron impresionantes. Hablas de Grecia y te emocionás, pero los griegos tenían esclavos. Entonces vas a decir, no, como tenían esclavos no puedes decir nada. O sea, es absurdo. O sea que hay que ir posicionándote en cada lugar qué es lo que está pasando. Egipto antiguo era increíble. Ahora, ¿cómo construyeron las pirámides? ¿No? O sea, eso no fue por... si bien es cierto que les pagaban y ellos dicen que no tenían esclavitud, pero tenían servidumbre. Estaban obligados a hacerlo. Más allá de que les pagaban, estaban obligados a hacerlo. Con lo cual, libertad es un pito, ¿viste? Entonces hay que mirar cómo fue evolucionando toda la historia de la libertad. Porque es un proceso, pero es un proceso que va en busca de cada vez mayor libertad y de respetar los derechos individuales de cada persona. Y llegaste a un máximo que está escrito en la Constitución del 53. Y la del 94 es un retroceso. Y ese es el problema. En lugar de seguir avanzando hacia la libertad, retrocediste. El socialismo es un retroceso. No es ir hacia la libertad, es retroceder. Es darle demasiado poder a alguien, al Estado, pero en realidad al que encarna el Estado, que es el gobierno de turno. Entonces le das un enorme poder a una persona que, por ejemplo, te puede hacer fundirte o no, como ahora a Fernández, que decide, vos podés salir a la calle, vos no. O sea, vos si tenés hijos podés salir, no tenés hijos no podés salir, si tenés mascota podés salir, si no, no. Entonces te van a alquilar la mascota, como el otro día me ponían, había un aviso de un perro que decía, cobro 500 pesos por sacar a pasear a un hombre. Entonces, claro, salir con una mascota podés salir a pasear. Está buenísimo. O sea, hemos perdido el norte. El norte es la libertad. Y era lo que tenían todos estos personajes. Y a mí me interesa, antes que se nos termine el tiempo, de mostrar por qué es falso que a partir de ahí hubo gobiernos liberales. Sí, estaba pensando en eso, en seguir con eso. Que no paro de moquear, o sea, que es más lo que quiero hablar, pero no puedo porque empiezo a moquear y... No pasa nada, olvídate. Y lo que es impresionante es que ninguno de estos gobiernos, salvo en pequeñísimos periodos, hicieron lo que piden los liberales. ¿Qué piden los liberales? Contener el poder del gobierno, bajar el gasto público, tener equilibrio fiscal, porque si tenés deuda es inmoral para un liberal. Entonces habrá, ¿qué gobierno bajó el gasto público? ¿Dónde están? O sea, tenés un periodo en la época de Frondizi, que bajó el empleo público en varios años, durante los 4 años de Frondizi bajó 6% por año el empleo público. Bueno, tuvo algunas cosas interesantes. Frondizi, si querés, puede ser. Por supuesto, no como 100% liberal, pero por lo menos como tendencia.
Después puedes agarrar un pedacito del gobierno de Menem, del 91 al 94, claro, o del 91 al 95, si querés. Lo que pasa es que en el 95 justo aumentó los impuestos, entonces ahí ya retrocedió. Pero hasta ese momento había hecho un proceso relativamente liberal. Sacás esos dos periodos, ningún otro. Ningún otro hizo una baja del gasto público o contener al Estado, contener al Leviatán. O sea, no hubo gobiernos liberales. Después hubieron algunas medidas liberales. 91-95 te diría más cercano a un proyecto de ir hacia la tendencia a la libertad. Claro, entonces sí. Pero no eso significa que Menem era liberal. También hay gente como que piensa, Menem era liberal. Y... Claro, por eso tenés que enviar los matices. Pero lo que pasa es que es una cosa terrible. Te acabo de mencionar una. Se suponía que hizo desde el punto de vista económico, sí, medidas liberales, bueno, obviamente le tocó la hiperinflación. Como le tocó la hiperinflación, para salir de la hiperinflación, la única salida es la libertad. Y por eso es que tomó la libertad. Entonces puso la convertibilidad, hizo todas las privatizaciones, que fueron totalmente exitosas, brillantes, aún con la corrupción que tuvieron y todo, el éxito fue tremendo. En vez de tener 27 meses para esperar un teléfono, pasaste a tenerlo en 48 horas y después en el día. Entonces el éxito fue notable y el costo de los teléfonos bajaron de una manera increíble. Por mencionar una, pero la electricidad, el gas, el petróleo, todo mejoró de una manera impresionante. O sea que eso fue un periodo que puedes tomarlo. Pero hizo la Constitución del 94, que es una aberración. O sea, la Constitución del 94 es un retroceso de libertades. Es un retroceso de la libertad muy grande, sobre todo por la introducción del capítulo de los aborígenes. Porque eso es retroceder, y no porque te molesta a los que no somos aborígenes. Les hace pelota los derechos a los que son, entre comillas, pueblos originarios, porque resulta que dejás de tener propiedad privada, pasás a tener propiedad colectiva. Acá hay algo interesante que está diciendo una seguidora, Araceli, que dice que más bien no es que Menem lo haya hecho por convicción, sino que lo hizo porque no le quedó otra. Lo que decías vos recién, para poder salir de la hiperinflación no le quedó otra que tomar medidas a favor de la libertad. Yo creo si el tipo hubiera sido liberal, no hubiera pasado lo de la Constitución, por ejemplo. Sí, Menem probablemente no era tan profundo, seguramente no estudió todos estos temas de la libertad y qué sé yo, pero tenía una cierta intuición, que yo se la respeto. La intuición que tenía Menem era que había que ir hacia el mundo libre. En ese sentido era liberal, era un tipo relativamente liberal, era un tipo que, porque estas cosas no son 100%, ¿no? Y no era un intelectual, Menem. Claro. Pero tenía la intuición de que era preferible ir a Estados Unidos y no a Rusia. O sea, que era preferible ir a Estados Unidos, a Europa, imitar a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Australia. Entonces, esa idea la tenía Menem. Ahora, eso no significa si después el tipo era corrupto o no era corrupto, son dos temas distintos. Entonces, eso, bueno, iba a decir, termina, por favor. No, termina, por favor. No, lo que iba a decir es que, con respecto a esto que estás diciendo de parecerse más a Estados Unidos que a Rusia, hay un video que yo siempre recomiendo y siempre menciono porque ilustra muy bien esto. Yo no sé si conoces el canal español VisualPolitik. Ah, lo he visto alguna vez. Es muy interesante. Y hay un video donde comparan a Japón y Argentina, cómo eran a principios del siglo XX y cómo son actualmente. Y te decían que Japón a principios del siglo XX era como un pueblo rural que uno no apostaría por ellos y que si alguien tenía que apostar, iban a apostar por Argentina probablemente, por esto que estábamos diciendo. A principios del siglo XX éramos una de las potencias mundiales y uno si se iba a mudar a un país decía, ¿qué me mudo, Argentina o Estados Unidos? Que esto habla un poco también de la calidad de vida, porque hay veces que le achacan al liberalismo diciendo, no, bueno, el PBI per cápita era alto, pero porque había muy poca gente, muy rica y todos los demás eran pobres, pero si fuera así la gente no se hubiera mudado para acá. ¿Por qué hubieran venido a vivir acá mal? Eso es una tontería fácil de refutar. Vos lo acabas de refutar perfectamente bien. ¿Por qué se venían para acá? Los salarios de los argentinos estaban entre los mejores 10 países del mundo. Por eso venían para acá. Es más, muchos venían durante 3 o 4 meses para levantar la cosecha y se volvían a Italia, ¿no? Y con esos 3 o 4 meses que le pagaban los sueldos de la cosecha, vivían todo el año en Italia. Después de si algunos decían, no, mejor me quedo, y se quedaban acá, y entonces les decían a sus parientes que vengan a vivir. Entonces típicamente venían primero los hombres y después traían a las mujeres, ¿no? Y esto fue una historia de un éxito, pero increíble, impresionante. Y está registrado en los diccionarios académicos del mundo, en España, en Estados Unidos mismo, las estatuas que le hacían
a los argentinos afuera. Los dichos en Francia, por Sí, ejemplo, ser rico como un argentino. Rich como en Argentina, exactamente. Lo Claro. mismo se decía en Italia. El éxito era impresionante. Y teníamos éxito además muy amplio, porque teníamos éxito en los temas literarios. La industria literaria argentina era de las mejores del habla hispana. La producción de libros, el cine en la década del 30 argentino era el cuarto del mundo. Estaba el cine de Estados Unidos, de Francia, Italia y Argentina. De hecho, somos precursores en los dibujos animados. Pero por supuesto, y también después en los, ¿cómo se llama? En los cartoons, no, pero los de las revistas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los cómics. Los cómics. Los cómics. Claro. Por ejemplo, Asterix. O sea, yo eso lo aprendí no hace mucho, que Asterix es no una copia, pero está inspirado en Patorucito. Ah, no sabía. Mirá que de chico tengo un montón de cómics de Asterix. Tengo un montón, tengo una caja llena. Patorucito era uno chiquitito, como Asterix, y su amigo, que era Upa, que era uno enorme de grande, que se había caído en la sopa de chico. Sí, no sabía eso. Y tenía una fuerza descomunal. Es un plagio. Sí, totalmente. Eso, bueno, o una cita o una inspiración. Pero la pareja es igual, es idéntica. Y tanto que yo dije, ¿será así? Y me puse a mirarlo en internet y vas a ver que empezó Patorucito y Upa, empezó como 10 años antes que Asterix. Mira. Así que estábamos en la frontera en el mundo en casi todas las cosas. Era impresionante. Pero después, no tuviste gobiernos liberales. Cuando miran por ejemplo, el Videla, ni siquiera en la parte económica. Perdón, Primero, antes que quería cerrar una cosa que estaba diciendo, ahora seguimos. Esto que estaba diciendo de este video que compara Japón y Argentina, te decía esto, que cualquiera a principios del siglo XX hubiera apostado por Argentina, y que si bien hasta más o menos 1929, 1930 estábamos dentro de las, 5 potencias, hasta que llegó Perón estábamos dentro de, las 10 potencias mundiales. Encima llega Perón, granero del mundo, los términos de intercambio de Argentina hasta entonces los más altos de la historia. Luego, bueno, en 2007 aumentaron más todavía. Pero lo que voy es que en el video que es de España, no es que son de los gorilas de Clarín, qué sé yo, te lo muestran como Argentina venía perfecto, pero entonces llegó Perón. Como que llegó el populismo y cuando Perón se va estábamos mucho más abajo dentro de lo que serían las potencias mundiales, económicas. Teníamos un ejército poderosísimo, teníamos lo que estábamos diciendo, una calidad de vida increíble, y justo cuando asume Perón, encima tenemos esta suerte de tener los mejores términos de intercambio de la historia hasta ese entonces, gracias al trigo, a la post-Segunda Guerra Mundial, y Perón lo desaprovechó. O sea, los que se le atribuye a Perón de que hay gente que dice, no, pero que con Perón se vivía bien, sí, pero tienen que pensar que justo ya veníamos bien, y encima tuvo esa suerte de la post-Segunda Guerra Mundial, y no mejoraron las cosas. Como que se vivió bien un poquito al principio y después se fue todo a pique. Sí, y cualquier cosa que mires vas a ver esa decadencia fenomenal. Por ejemplo, nosotros teníamos 47.000 kilómetros de ferrocarriles y que funcionaban espectacular y eran modelo para el mundo. Argentina llegó a tener en un momento el 10% de todos los ferrocarriles del mundo. El 10% de todos los ferrocarriles del mundo. Ni que hablar del subte. Fue el primer subte de Latinoamérica, creo. Y además iba más rápido en 1949, cuando los expropia Perón, el subte llegaba más rápido a Córdoba que hoy día. Entonces, el tren, perdón. Había subte a Córdoba, re innecesario era. El tren. Y y tenía un promedio para llegar hasta allá en kilómetros, creo que era 70 kilómetros por hora, y ahora no llegan a alcanzar esa velocidad. Y por supuesto en el mundo ahora van a 500, a 300 kilómetros por hora. Claro, los trenes bala. Y nosotros empeoramos. Y eso lo allá hay países donde los trenes levitan por electromagnetismo, y acá estamos ahí con el tren que se descarrila porque hay mucho sol. Lo podemos ver en el sistema hospitalario. Los hospitales que teníamos en el año 46, cuando entra Perón, eran impresionantes. Y en la década del 30 teníamos hospitales, en la época de la tuberculosis, hicieron unos hospitales impresionantes, que ojalá los tuviéramos hoy en día, no los pudimos ni siquiera mantener. Cuando, por ejemplo, y esto va para todos los gobiernos, incluyendo el de Macri, que preguntaba si Macri era neoliberal. Macri cero, Macri aumentó los impuestos, aumentó los planes sociales,
Es decir, nos dejó en el puesto 147 de libertades económicas. O sea, no estoy hablando si era liberal digamos, en libertades económicas, 147. Salió del cepo, pero nos volvió a meter en el cepo. O sea que ni siquiera el logro de salir del cepo, porque si bien lo logró al principio, después nos volvió a meter, ¿no? Es que de hecho, mira, yo ayer tuve un vivo con Fernando Iglesias, que bueno, es de Cambiemos, y él mismo me decía que la parte económica no la supieron resolver, y admitió que la parte, lo que sería la inflación y la toma de deuda y la pobreza y todo, siguió con el curso con el que ya venía, quizás en deuda, perdón, casi estornudo. Vino. Salud. Sí, gracias. Y ya te decía, me tomé 2 pastillas, todo, ya no sé qué hacer. Decía que él mismo me admitía que sí, que no supieron solucionar la parte económica. Así que lo que vos estabas diciendo, de liberal que sí. Bueno, pero ahí, Fernando, un buen tipo, todo lo que quieras, pero él se equivocaba, me parece a mí, en pegarnos a nosotros los liberales por decir la verdad. Claro. ¿Por qué nos pegaba por decir la verdad? Bancátela si te estoy diciendo una verdad. Y tratá de buscar una solución. Pero no vengas a decir liberalote, plateísta, todas las cosas que nos decía él y que se había publicado, además él siendo diputado, ¿viste? Es como una especie de abuso, ¿no? No me importa nada, ¿no? Pero y lo quiero igual a Fernando, está claro que no me voy a enojar con él por eso. Pero creo que se equivocaba enormemente, creo que fue un error gravísimo de todos ellos, de creer que tenían que insultarnos en vez de escucharnos. Es que él mismo me decía ayer que tendrían que haber bajado el gasto público y que es lo que conviene hacer. Lo que hay que hacer es bajar el gasto público, desendeudarse. Él mismo me decía que lo que había que hacer era eso, pero no lo hicieron, no lo pudieron hacer, no lo supieron hacer. Sí, pero a mí lo que me molesta, porque eso puede ser que no lo sepas hacer, pero sí, que lo critique. ¿Por qué no te sentabas a conversar? Claro. Nosotros le pedimos a Macri varias veces que nos reunirnos con él y no nos quiso atender. ¿Por qué atendía a todo el mundo y a los liberales no? Claro. Es una pregunta a hacerle. Nosotros éramos, te digo, el principal think tank liberal de Argentina, probablemente. Bueno, la Fundación Libertad de Rosario también, pero después estaba la Fundación Libertad y Progreso. Sí, la que participás vos. Y teníamos 4 libros de propuestas de políticas públicas y le pedíamos reuniones para ir a presentarle las propuestas. ¿Y por qué nunca quiso recibirnos? Y yo te digo por qué no quiso recibirnos. Porque no quería que le digan que era liberal. Entonces el problema fue su timidez. Entonces se alejó del liberalismo y le fue pésimo por alejarse del liberalismo. Pero lo que está claro es que no fue un gobierno liberal. Como tampoco fue, el segundo gobierno de Menem fue netamente no liberal, porque volvió a aumentar el gasto público, le permitió a las provincias que vuelvan a endeudarse por todos lados, y sobre todo la Constitución de 94, que esa Constitución agravó las instituciones más grandes. Y el otro tema antiliberal fue la manera en que manejó la Corte Suprema de Justicia. O sea que para un liberal es muy importante la independencia de la justicia. Y ahí Menem hizo todo lo contrario. Entonces, cuando vos empezás a analizar, ¿qué hizo el liberal? Yo lo tomo. Hizo la primera parte, cuando lo tomó Menem-Cavallo. Todo ese periodo Menem-Cavallo de reformas económicas tiene mucho que ver con la libertad. Salvo cuando llegó la crisis del tequila, que fue diciembre del 94. Y ahí vino un personaje muy interesante, que es Arthur Laffer, un economista americano, que nos dijo algo, lo dijo en público, pero también se lo dijo en privado a Cavallo: pueden hacer cualquier cosa salvo aumentar impuestos. Y ahí el Mingo, que yo lo quiero mucho, pero también se equivocó, aumentó los impuestos. Por ejemplo, subió el IVA transitoriamente, como siempre, ¿no? Los impuestos suben transitoriamente, pero se quedan para siempre. Subió el IVA del 18 al 21%. ¿Vos viste que alguien lo bajó? No. Y el Mingo cometió el mismo error en el 2001, cuando inventó el impuesto al cheque, también transitoriamente por la crisis. Sí, ahí queda. Claro. Lo que jamás tenés que hacer en las crisis es subir los impuestos. Eso Laffer lo tiene muy claro, es al revés. En la crisis tenés que bajar los impuestos. Bajar los impuestos y bajar el gasto. Y entonces el sector privado va a salir muy rápido. Si en cambio le subís los impuestos, después es muy difícil bajarlo y nadie los baja. Entonces subir los impuestos es nefasto. Con lo cual, la verdad es que no tuvimos nunca más gobiernos liberales. Pero, y si querés, me gustaría antes de terminar... sí, ya está terminándose el tiempo. Sí, me imagino. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos y pico. Bueno, entonces, me queda, si me permitís, yo quiero entrar a algo que es muy importante. El liberalismo está creciendo en Argentina. Está retrocediendo en muchas partes del mundo,
pero está creciendo en Argentina. Y eso es lo que es interesante. Y está creciendo en los chicos de 16, 17, 18, 20 años. Y está creciendo no en la Recoleta, está creciendo en Moreno, en 3 de febrero, en La Matanza, en el Chaco, en Santiago del Estero. Los chicos están viendo que ahí afuera hay un mundo fascinante, que podemos estar teniendo oportunidades increíbles y que lo están perdiendo por vivir de planes sociales. En vez de vivir de planes sociales, tienen que hacer empresas. Tenemos que tener emprendedores, decenas de miles de jóvenes emprendedores que hagan miles de empresas, pero de cualquier cosa que no se nos puedan ocurrir a la gente que tiene canas, pues se le van a ocurrir a ellos que tienen 16 años o 17, van a hacer cosas maravillosas. Se van a fundir un montón y van a crecer y van a hacer segundos proyectos, tercer proyecto, y algunos van a tener éxitos y esos van a liderar a todos los demás. Y van a ser los Steve Jobs del futuro. Pero eso requiere liberar la fuerza de la libertad, bajar los impuestos, desregular, revolucionar la educación para educar en libertad. Es fundamental que cada uno estudie lo que quiera y no lo que le digan los demás, y que los padres se involucren en la educación. Si hacemos todo eso, yo creo que ahora tenemos probablemente 500.000 jóvenes que son liberales, por nosotros necesitamos multiplicar eso por 10. El día que tengamos 5 millones de liberales, cambiamos Argentina de una manera espectacular. Bueno, ya que está, bueno, te agradezco entonces este contacto, este vivo. También, bueno, los invito, ya conocerán que Agustín forma parte del partido Unidos, así que aprovecho. Quizás vos no querés decirlo, pero No, bueno, pero pueden digo, buscarlo en internet si les interesa. afiliate.unidosargentina.org y afíliense. Es muy importante afiliarse porque es lo que nos va a permitir, cuanto más rápido se afilien, que los demás referentes liberales se sumen también a este partido. Bueno, te agradezco, se está cortando Muchas gracias solo. a ti.